Este titán es como un dios. Las criaturas marinas lo veneran. 7 días han pasado y finalmente ha llegado el momento de enfrentar el destino del mundo tras la aparición del Titán X. En este capítulo titulado Secretos, saldrán a la luz sentimientos ocultos de Keiko capaces de fracturar todo su entorno. Mientras tanto, el Titán X se presenta ante la humanidad, derrumbando cualquier intento de mantener su existencia en las sombras. Antes de sumergirnos en los abismos donde este titán prepara su embestida, queremos agradecer profundamente a los miembros del Club Élite en Minutos por su apoyo constante. Si deseas unirte a nuestra familia y disfrutar de contenido exclusivo, haz clic en el botón Unirse aquí abajo. La narrativa continúa justo donde la dejamos. El gran Titán X, como ahora sabemos que se llama, se encuentra actualmente en las costas de Chile y no le agrada en absoluto que Lee agreda a sus larvas. Con un violento azote de su tentáculo, el enorme titán convierte la cabaña en simples escombros, dejando a los chicos atrapados bajo una pesada pila de madera de la que les cuesta mucho trabajo salir. Por suerte para ellos, el titán no se queda el tiempo suficiente para matarlos. Una vez que el último escarabajo entra al agua, la criatura decide retirarse. En ese preciso momento podemos observar una escena bajo el agua donde el titán recibe con evidente emoción a sus crías. El intenso tono rojo de su cuerpo cambia gradualmente a un azul mucho más tranquilo y Keiko aprovecha la oportunidad para tomar todas las fotos que puede de este momento inigualable. Keiko incluso llega a comentar pobre Billy por haberse perdido este acontecimiento. Ver a un titán de cerca habría representado la culminación del sueño de toda su vida, pero debido a su impulso incontrolable, Billy decidió irse tras una pista que quizás no resultó ser tan buena. Lee la interrumpe bruscamente, señalándole que los aldeanos ya están saliendo de sus casas y que seguramente no estarán nada felices con lo que acaba de suceder en la costa. Para su mala suerte, Lee trata de buscar su arma desesperadamente y no logra encontrarla. En ese preciso momento aparece el sujeto de antes, aquel que está tatuado completamente. Ellos quieren una sola cosa, la cámara. Vieron claramente que Keiko tomó varias fotos y no permitirán bajo ninguna circunstancia que su secreto se divulgue al mundo entero. Lucía intenta negociar con los aldeanos, pero ellos tienen muy claro lo que deben hacer. Proteger su secreto es lo más importante. No solo pretenden destruir la cámara. Si ellos se niegan a obedecer las órdenes, también los matarán sin dudarlo. Una vez que uno de los aldeanos saca un cuchillo, la situación escala con rapidez. El sujeto se abalanza sobre Keiko, le provoca una cortada en el brazo y le arrebata la cámara. Pero en ese instante Lee reacciona, le propina un fuerte codazo en el rostro y lo noquea. Toma el cuchillo y se lo pone directamente en el cuello. Ahora tienen un rehén con quien negociar, sin embargo se encuentran rodeados por todos los flancos posibles. Luego de que consiguen abrir una pequeña ventana de oportunidad, solo les queda correr por sus vidas. Mientras Lee y Keiko buscan una forma de escapar de los aldeanos enfurecidos, la narrativa nos traslada al puerto de Tokio, en la actualidad, donde el barco de investigación se ha detenido para reabastecer insumos y reparar los daños. Entre los obreros, Mei logra ver que Kate se está alejando y corre rápidamente para preguntarle hacia dónde se dirige. Ella le responde que solo ha causado problemas desde su llegada y que lo mejor será que se marche a casa. Kate ya no se siente tan útil como antes, pero su amiga se encarga de recordarle algunas de las grandes hazañas que ha logrado. Después de todo, es una de las pocas personas en el mundo que ha mirado a Godzilla directamente a los ojos. Ha viajado al mundo Axis de ida y vuelta enfrentándose a criaturas que normalmente solo existen en los cuentos de terror para niños. Sin embargo, la inmensa culpa que Kate siente por haber liberado a un nuevo titán en el mundo es mucho más fuerte que su deseo de seguir adelante. Por esta razón, su permanencia en el barco de investigación queda en duda. Mientras tanto, la acción se traslada al puente principal, donde los adultos están discutiendo sobre el grave problema al que se enfrentan. Tim les informa de que la reparación del barco tardará mucho más de lo esperado originalmente. No cuentan con ingenieros capaces de reparar los daños estructurales, así que deben traer especialistas desde otra ciudad. Por el momento, la prioridad absoluta es el Titán X y cómo reaccionará el mundo ante su inminente aparición. La junta directiva propone mantener el hallazgo en secreto para evitar el pánico global. Quizás no puedan detener al titán, pero sí son capaces de guiarlo. Lo han hecho antes y confían en que quizás funcione de nuevo. Ahora saben que el titán reacciona específicamente a los sonidos de los escarabajos. Al principio, el equipo piensa en capturar a uno de ellos para usarlo como carnada, pero la ira del titán no es algo que quieran provocar innecesariamente. Por lo tanto, deciden que lo mejor será intentar replicar el sonido utilizando los equipos técnicos de Hiroshi. Si logran dar con la frecuencia exacta, podrían llevar una vez más al titán hasta zonas no pobladas donde no pueda causarle daño a nadie.
nadie. El único inconveniente es que Kong destruyó el equipo original de Hiroshi en la isla, pero él confiesa que todavía posee otro. Se trata de un prototipo que aún no ha sido probado, pero es la mejor opción que tienen por ahora. Así, el plan de crear una especie de silbato para atraer al titán se convierte en su mejor alternativa, aunque por la expresión de Lee parece que no está muy de acuerdo con esta decisión. Una vez que se ponen de acuerdo en lo que deben hacer, uno de los soldados aparece para informarle a Tim que lo necesitan urgentemente en el puente. Allí lo espera Jason, el jefe de proyectos especiales de Apex Cybernetics, un hombre que ha venido para tomar el mando total de la nave y que, antes de proceder, está actualizando todo el sistema. Han desarrollado un programa, un software especializado que puede rastrear al titán mediante ondas de larga distancia, pero para lograrlo necesitan obligatoriamente la clave de acceso que posee Tim. Debido a esto, Tim llama de inmediato al director Barris de Monarch. El director le dice que aprecia el hecho de que haya salvado la vida de toda esa gente, pero le recrimina duramente que haya perdido el rastro del titán. Ahora no tienen idea de dónde se encuentra la criatura y eso no es algo que se pueda tomar a la ligera. Aunque Apex Cybernetics sea una empresa privada, cuentan con tecnología que Monarch necesita y por el momento Tim tendrá que aguantarse y colaborar con ellos. Además de eso, Barris le recuerda con firmeza que tenía órdenes estrictas de entregar a Lee y a la doctora Randa para que fueran arrestados. Esta vez, el director se aseguró de que el mensaje le llegara claramente y de que no lo borrara como hizo la vez anterior. Apenas el director cuelga la llamada, Tim sale corriendo para advertirle al equipo sobre lo que está pasando. Han perdido totalmente el control del barco y muy pronto una unidad llegará para ponerlos bajo arresto. Tim no tiene muy claro qué pretende Apex Cybernetics exactamente, pero sabe perfectamente que a ellos no les interesa detener a los titanes tanto como lucrar con ellos. Su único propósito siempre ha sido el dinero. Antes de que le revoquen definitivamente su acceso al sistema, Tim utiliza lo último que le queda de autoridad para sacarlos del barco y entregarles una gran cantidad de equipo que podría resultarles útil. Ahora están por su cuenta y el equipo se dirige directamente hacia Tokio, específicamente al distrito de Shibuya, donde Hiroshi recuerda haber dejado guardado su prototipo. Una vez que llegan a la ciudad, a Keiko le cuesta mucho moverse entre la multitud debido a un leve nivel de claustrofobia, por lo que Lee debe permanecer a su lado en todo momento sin apartarse. Al mismo tiempo que ellos caminan con cautela por las calles, sus rostros aparecen proyectados en todas las pantallas gigantes del lugar. Son fugitivos y existe una enorme recompensa por su captura. Unas horas más tarde finalmente llegan al antiguo taller de Hiroshi, donde comprueban que el prototipo parece funcionar lo suficientemente bien. Kentaro les revela entonces que con ese mismo aparato despertaron a Godzilla anteriormente. No fue a propósito, sino un efecto secundario inesperado. Hiroshi realmente buscaba crear una grieta y terminó atrayendo al enorme monstruo a la ciudad. En este momento, el prototipo está configurado para llamar a Godzilla, por lo que necesitan cambiar la señal, una tarea que tomará tiempo. Para lograrlo, requieren los diagramas que Hiroshi conserva en su vieja oficina. Como él debe quedarse operando el equipo, Lee y Keiko serán los encargados de ir a buscarlos. En ese momento regresamos a Chile, justo en el instante en que ellos corrían por el bosque tratando de alejarse de los aldeanos. Gracias a la oscuridad de la noche, logran conseguir cierta distancia de seguridad. Sin embargo, los aldeanos portan antorchas y se acercan rápidamente. Leg le pide a Keiko que le entregue la cámara. Ella se niega por un momento, pero después de que él extrae el rollo de película y se lo entrega, comprende finalmente cuál es su plan. El hombre del cuchillo se aproxima peligrosamente a la posición donde ellos se encuentran ocultos. Está a solo unos pasos de dar con ellos, pero en ese instante Agustín los llama a gritos. Ha encontrado la cámara y quiere seguir el rastro en otra dirección. Lucía intenta decirle al sujeto que regrese, pero unos segundos después ella levanta la mirada y logra distinguir los pies de Keiko detrás de una roca, teniendo la oportunidad de delatarlos, lo que significaría que murieran de una forma horrible. Ella decide guardar silencio y se retira, perdonándolos una vez más. Parece ser que, de todos los aldeanos, Lucía es la única que aún conserva algo de sentido común. Ese día, Lee se convirtió en el apoyo fundamental de Keiko. Lo que antes era una relación de simple amistad comenzó a evolucionar en algo más profundo. Ella se sentía segura a su lado, recordando que Billy siempre la dejó en segundo plano. Su prioridad siempre fueron los monstruos por encima de cualquier otra cosa. De regreso en la ciudad, Mei está disfrutando de su día libre cuando Tim aparece de repente para contarle que prácticamente ha sido despedido. Ya le han revocado toda su autoridad en el barco y se siente un poco perdido tras lo sucedido. Ella le ofrece un trago para que olvide sus penas, pero Tim no puede dejar de pensar en que Apex tiene un plan macabro detrás de todo esto. Debido a que él ya no forma parte de Monarch, Mei sí podría entrar en la organización. Tim sabe que Brenda le ofreció un puesto y si ella acepta tendrían a alguien infiltrado que les proporcione información valiosa.
ella. Mei comienza a considerar que podría ser una buena idea, pero recuerda que Brenda le pidió su código y no está tan segura de entregarle el trabajo de su vida a una mujer en la que no confía en absoluto. No muy lejos de allí, Kate llega hasta la vieja casa de su familia. Está intentando iniciar de nuevo y dejar atrás todo su pasado relacionado con los gigantes. Se siente profundamente culpable por haber liberado al titán y busca recluirse lejos de todo. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Lee y Keiko revisan el departamento de Hiroshi buscando los diagramas. Sin embargo, hay dos cosas que son verídicas. Los genios son unos absolutos desordenados y el departamento de Hiroshi parece haber sido golpeado por un huracán. No será nada fácil encontrar ni siquiera un papel entre tanto caos. Keiko dice que siempre fue así, su habitación siempre era un absoluto desastre, aunque al menos hay algunas fotos lindas que ver sobre el escritorio. Sin embargo, verlas le plantea una nueva duda a Keiko, por lo que observa parece que Kate y Kentaro tienen madres diferentes. Lee le confiesa que ya sabía esto, pero ella insiste en querer saber más sobre el tema. En ese momento, él le responde que debería preguntarle directamente a Hiroshi, ya que no es algo que le competa a él y es un tema que deben hablar entre familiares. Keiko admite que solo quiere saber si él realmente fue feliz o si se encuentra bien, pero Lee le repite lo mismo de antes. Solo pregúntale, es bastante sencillo. Esta conversación profunda nos envía directamente de regreso al bosque en Chile, donde ha comenzado a llover y ellos intentan buscar algún refugio. La herida de Keiko le está doliendo bastante. No importa que el cuchillo fuera pequeño, tenía bastante filo y está sangrando profusamente. Luego de unos minutos caminando en la oscuridad, Lee logra ver una vieja choza, así que deciden ocultarse allí al menos durante el tiempo que les tome vendarle la herida. La cabaña está vacía, pero es claro que alguien vive allí, aunque no se encuentre en el lugar por el momento. Hay colchones, sábanas y leña recién cortada en el suelo, así que saben que no podrán quedarse mucho tiempo. Keiko se encuentra en un estado de ánimo bastante pesimista. Le dice a Lee que si, por alguna razón, no logra salir de allí con vida, él debe llevarse las fotos y entregárselas personalmente a Billy. Sin embargo, Lee no está dispuesto a dejar que ella muera por unas simples fotos y mucho menos a dejarla sola en ese bosque. Él le asegura que no debe preocuparse de que eso pase, ya que según como él ve las cosas, solo hay dos opciones: o escapan de allí juntos o él muere llevándose por delante a todos los aldeanos que pueda. En una de las gavetas, Lee encuentra media botella de licor, lo cual resulta realmente útil en ese momento. No solo pueden calentar sus cuerpos con un trago, sino que usan el alcohol para desinfectar la herida, que resulta ser bastante profunda. Cuando Lee presiona el trapo lleno de alcohol sobre su brazo, Keiko tiene que hacer uso de toda su fuerza de voluntad para no gritar. Después de eso, ella le pregunta si la situación es grave, y Lee aprovecha para hacer una broma diciéndole que seguramente tendrá que amputar. Es un pequeño chiste para intentar aliviar la pesada tensión en el ambiente. Luego de que su herida queda debidamente vendada, Keiko aprovecha el momento para iniciar una discusión pendiente. Le recuerda el momento de la fiesta, donde estaban bailando y se miraron de una forma en que ambos habían acordado que no volvería a suceder. Lee le confiesa que lo sabe, pero que sus sentimientos no son algo que pueda controlar, como si se tratara de un simple interruptor. Él le dice que no debe preocuparse por nada. Seguramente fue aquel licor extraño que bebieron lo que causó ese momento. Le recuerda que ella ya está con Billy y que es bastante feliz a su lado, por lo que nada más importa realmente. Luego de decir esto, Keiko nota que para Lee es sumamente difícil admitirlo. Él le sugiere que descanse unos minutos y luego se marcha llevándose la botella, claramente con la intención de ahogar en alcohol todo aquello que prefirió no decir con palabras. De regreso a la actualidad, Mei organiza una reunión con Brenda. Le comunica que ha reflexionado profundamente sobre su oferta y ha decidido aceptarla. Lo único que Brenda le pregunta es si trae el código consigo y, una vez que Mei confirma que lo tiene, la invita a caminar hacia otro lugar para hablar con mayor privacidad. Mientras caminan, Brenda le explica que Monarch no podrá mantener el secreto por mucho tiempo. El mundo entero se enterará pronto de la existencia de los titanes. Lo que ocurra después de ese descubrimiento lo cambiará todo, y ellos estarán allí para sacar el mayor provecho posible de la situación. En el centro, Hiroshi se reúne finalmente con Lee y Keiko. Ellos lograron descifrar su caótico sistema de organización y encontraron los diagramas que tanto necesitaba. Kentaro llega unos segundos después con las piezas que faltaban, por lo que ahora están listos para regresar al taller y realizar las modificaciones pertinentes al prototipo. En ese momento, Lee le dice a Kentaro que camine con él. Considera que lo mejor es separarse para evitar ser detectados por las cámaras de seguridad, pero en realidad su verdadera intención es dejar a Keiko a solas con Hiroshi para que ella pueda hacerle las preguntas que tanto la están perturbando. Ella le confiesa que vio las fotos sobre su escritorio y que ahora sabe que Kentaro y Kate no provienen de la misma madre. Keiko no tenía idea de que él se había casado 2 veces, a lo que Hiroshi responde que este no es el momento adecuado para hablar de ello. Sin embargo, ella le suplica que le cuente sobre su vida. Es consciente de que se
se perdió de mucho y desea recuperar el tiempo perdido. Quiere saber si él es feliz, conocer sus problemas y descubrir si existe alguna forma en la que pueda ayudarlo. Hiroshi le confiesa finalmente que no se casó 2 veces, pero que sí amó profundamente a 2 mujeres. Conoció a la madre de Kentaro aquí en Tokio y a la de Kate en San Francisco. Admite que simplemente siguió los dictados de su corazón, aunque no espera que ella lo entienda, pues sabe que poseen formas de pensar muy distintas. En ese momento regresamos a Chile, donde Keiko despierta y nota que Lee ha encendido la fogata, volviendo el lugar mucho más acogedor. No obstante, él le advierte que no pueden quedarse allí para siempre, pues los aldeanos no han dejado de buscarlos y la lluvia está por terminar. Cuando Lee intenta ponerse de pie, deja expuesta accidentalmente una herida en su costado. Resulta que a él también lo hirieron durante la huida, pero había guardado el secreto para no preocuparla innecesariamente. Sin embargo, ahora el dolor es mucho más intenso que antes, lo que podría ser una señal clara de que la herida se ha infectado. A pesar de esto, a Lee no le duele tanto la lesión física como los sentimientos que ha estado reprimiendo. Cuando Keiko intenta tocarlo para auxiliarlo, él pierde los estribos y se molesta visiblemente. Le exige que lo deje en paz, pero ella le recrimina que siempre reacciona de la misma manera, reanudando así la discusión previa. Tras intercambiar algunas palabras hirientes, sus ojos terminan revelando lo que sus labios callan. Se miran con una intensidad eléctrica durante unos segundos y terminan fundiéndose en un beso que habían postergado por demasiado tiempo. Lo que era una cabaña fría y sin vida se transforma de pronto en su paraíso particular, y ambos terminan teniendo intimidad en esa vieja cama abandonada. Mientras su madre se entrega a Lee en el pasado, vemos que Kate se encuentra en un bar, intentando recuperar la antigua vida adolescente que dejó atrás. Allí se reúne con Emma, un viejo amor, y tras unos tragos y algunos bailes, Kate finalmente se deja llevar por el momento. Una vez que comienzan los besos, estos ya no se detienen y la noche se vuelve verdaderamente memorable. Un segundo después cambiamos drásticamente de escena y vemos que Mei está logrando entrar en los archivos clasificados de Apex Cybernetics. Unos instantes más tarde recibe un mensaje de Tim, quien le pregunta con urgencia si ha encontrado algo valioso entre los datos. Sin embargo, cuando ella intenta abrir los archivos específicos, descubre con frustración que todos están encriptados. Lo que sí logra encontrar es acceso directo a las cámaras de seguridad de Shibuya, donde se da cuenta de que Apex Cybernetics siempre ha conocido la ubicación exacta del equipo, pero los ha dejado operar por alguna razón que aún permanece en el misterio. Pero lo más preocupante es observar cómo una unidad de élite de Apex entra en el taller de Hiroshi y se roba el prototipo. Justo cuando la cinta de video termina, Hiroshi entra a su taller para darse cuenta de que el trabajo de su vida ha desaparecido. El propósito de Apex es mostrarle al mundo que el titán existe, y minutos después una alarma ensordecedora se escucha en toda la ciudad, incluso en el bar donde Kate se está divirtiendo. Emma intenta decirle que deben buscar refugio, pero Kate se burla y le asegura que el titán no es peligroso, aunque evita admitir que fue ella quien lo trajo al mundo. Justo en ese instante la narrativa nos regresa a Chile, donde Keiko le pregunta a Lee qué harán ahora. Él le responde que debe encontrar un bote o alguna forma de comunicarse con el puerto para que vengan a rescatarlos, pero ella no se refería a la logística, se refería más bien a qué harán con lo que pasó anoche y con la situación de Billy. Apenas Keiko termina de pronunciar el nombre de su esposo, escuchan su voz a lo lejos. Su amado regresó en un pequeño bote para sacarlos de allí. Después de notar que ella no regresó al punto de encuentro como lo prometió, Billy se preocupó demasiado y decidió volver para ver si estaban bien. Mientras Billy abraza efusivamente a Keiko, le confiesa lo importante que ella es para él, asegurándole que es su vida entera y diciéndole todas esas cosas que a Keiko le hubiera encantado escuchar antes de que ocurriera lo que pasó con Lee. Ella solía pensar que los monstruos eran la prioridad absoluta en la vida de Billy, pero ahora resulta que la realidad es muy diferente. Billy admite sinceramente que fue un error haberse marchado y le jura que la ama profundamente. Luego de eso, le pregunta si se encuentra bien. Keiko solo niega con la cabeza y lo abraza con fuerza, guardando el secreto y decidiendo no contarle nunca lo que sucedió en esa cabaña. Una vez que todos regresan a la civilización, Lee llega solo a su departamento en Washington, D.C. Una mañana, una carta llega por debajo de su puerta con su nombre escrito en el sobre. Al abrirla, las palabras de Keiko comienzan a resonar en su mente. Ella admite que lo ama y que no fue algo que descubrió únicamente esa noche en Chile. Siempre lo ha hecho y siempre pensó que lo que pasó entre ellos podría repetirse. Sin embargo, si se dejaran llevar por sus sentimientos, no solo destruirían todo lo que han trabajado para construir, también destruirían la vida de un buen
buen hombre al que ambos aman, su mejor amigo y esposo, una persona que no merece ser dañada por algo que ellos debieron sepultar hace tantos años. Con esta carta, Keiko pone punto final a lo que pudo ser su relación. Admite que quizás en otra vida o en otro mundo lo suyo podría ser real, pero no en este. Ya es demasiado tarde. Apenas termina de leer la carta, Lee se refugia en una botella buscando el olvido. La escena cambia al futuro, donde Keiko intenta convencer a Hiroshi de que no se rinda. Aún pueden hacer algo para alejar al titán. Le pregunta si puede construir otro prototipo, pero Hiroshi admite con tristeza que le tomó 6 años crear aquel y lamentablemente no tienen tiempo. Keiko le dice que entonces deben regresar al barco, tienen que perseguir al titán a toda costa. Ante esto, Hiroshi finalmente se quiebra y le responde que ella es igual a Billy. Los monstruos siempre fueron más importantes que cualquier otra cosa. Le confiesa que cuando tenía 11 años, su padre lo abandonó en casa de su abuela para irse a perseguir criaturas. Jamás volvió a verlo después de aquello, y ahora ella se está comportando exactamente como lo hacía él. Keiko se niega a creer que el hombre que amó fuera capaz de abandonar a su propio hijo para seguir monstruos, pero Hiroshi insiste en que es la verdad. Su padre lo dejó atrás y nunca se preocupó por contactarlo. Lo único que dejó fue un viejo maletín con todas las pertenencias de sus antiguos viajes. Ese fue el único vínculo que Hiroshi pudo tener con su padre, ya que él nunca se interesó por cumplir su papel. Por otro lado, Kate camina sin rumbo tras salir del bar. Llega hasta una zona restringida donde observa muchas fotos y recuerdos de las personas que murieron durante la aparición del primer titán. En su mente, se repiten incesantemente las imágenes de lo que provocó en la isla cuando el titán X llegó al mundo. Ella puede ver claramente como si fuera ayer, cuando Godzilla llegó a la ciudad, cómo la destrucción causada por esa criatura acabó con miles de vidas. No puede evitar sentir que, muy pronto, ella será la causante de una tragedia similar. El capítulo termina con una imagen de Billy abrazando a Hiroshi en el pasado. El niño estaba revisando las pertenencias de Lee, y este le advirtió que dejara eso en paz, pues era muy importante. Mientras Hiroshi se retira, Billy intenta recoger el desorden y se topa con la carta que Keiko le escribió a Lee hace tantos años. Es la carta donde ella le confesaba su amor y relataba lo que realmente ocurrió en Chile. Quizás esa es la razón por la que Billy desapareció años después y decidió abandonar a un hijo que posiblemente no era suyo.